la más innovadora del sector público del 2017. Acompañó ese premio con la frase, si no conoces el territorio, entonces, ¿qué gestionas? Para mí es un gusto, un honor y un placer el poder tener con nosotros en el estudio a Sandra Tovar, quien es la tesorera del municipio de Guadalajara. Hemos trabajado con ella múltiples proyectos de actualización catastral, pero sobre todo historias de cartomorfosis, donde la información cartográfica nos llevó a transformar el municipio a través de la inteligencia. Entonces, acompáñenme, preparen sus preguntas y vamos a conversar con ella. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Nos da muchísimo gusto aquí desde el set improvisado y remoto tener con nosotros también a Sandra Tovar. Sandra, ¿cómo estás? Buenos días, tardes. ¿Qué tal, Félix? ¿Cómo estás? Un gusto estar contigo compartiendo estas historias de cartomorfosis, como tú las llamas ahora. Oye, pues qué gusto. Fíjate que tuvimos unos detalles y me encanta el hecho de que podamos tener nuestra primera sesión remota. En otras ocasiones nos han dicho que hay algunos detalles con el audio, entonces si nos pueden poner una manita para saber de dónde, si se escucha correctamente, se los agradeceremos mucho. Y también, por favor, si nos dicen de dónde se conectan y cómo les está yendo. Pues, Sandra, qué gusto tenerte. Todo el mundo te ubica como la tesorera del municipio de Guadalajara, pero a mí me gustaría que antes de que entráramos empezando con el tema pues, de Guadalajara en sí, nos platiques un poquito más sobre Sandra. ¿Cuál fue tu trascendencia o tu camino que seguiste para llegar al trabajo de la función pública? Híjole, pues ya tiene muchos años, no empiecen a sacar cuentas, por favor, pero ya tengo 24 años trabajando en el sector público, 15 años me la pasé trabajando en la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, ahí formé parte del equipo que implementó el sistema con el cambio de tecnología del 2000, ¿no? Un sistema que hasta la fecha sigue vigente, algo bueno se debe haber hecho. Y después me invitaron a trabajar al ámbito municipal e inicié la historia municipal en el 2012, invitada por Juan Partida, hoy secretario de la Hacienda Pública. Y pues bueno, ya son muchos años a través de los 6 años que estuvimos trabajando en Tlajomulco. Logramos hacer muchas cosas, ¿no? Juan ya había iniciado etapas de modernización catastral y después a mí me tocó continuarlas hasta llevarlos a 3 etapas de modernización catastral con Banobras y una con Sedatu. Y Ahora, luego, perdón, Sandra, esa es la parte de la tesorera. Pero yo tengo por ahí unas ideas, o más bien unas historias, y me han platicado que eres como un ninja, porque no eres realmente una contadora, ni una licenciada en administración pública, ni nada por el estilo. ¿Por qué no nos vamos un pasito para atrás? soy licenciada en informática administrativa, egresada de la Universidad Autónoma de Guadalajara, ¿Qué y ahora? siempre me he considerado, sí, Tenemos a una informática como tesorera del municipio que recauda más en el país. Esa es una frase que para los que están en otras ondas como que todavía no le agarran el saborcito, pero implica que el entender de tecnología es importantísimo para poderlo traducir en billetes. yo digo que soy un agente TI en una tesorería o una tesorera infiltrada en las áreas de TI. O sea, de verdad que es un tema que, digo, pues es que es innegable que la diferencia la marca la tecnología, ¿no? Pudiéramos pensar en hacer historias de transformación, pero no, son impensables sin la tecnología. La tecnología Entonces, es tu eje conductor hacia el cambio. Pensar en un cambio sin pensar en tecnología es un poco rudimentario, ¿no? ¿Tú qué opinas? así es. Y entonces empecé
pues proporcionando soluciones automatizadas a los procesos de la Secretaría de la Hacienda Pública. Y ahí fue como inicié, pues, y cuando me sumo al trabajo municipal en Tlajomulco, fue liderando proyectos de tecnología para la tesorería municipal. Entonces, Luego ya estás como tesorera. No, me aventé 3 años siendo directora de administración y proyectos en la tesorería de Tlajomulco y ahí empiezo a liderar estos proyectos, ¿no? Me toca concluir, bueno, ya prácticamente estaba concluida la primera etapa de modernización, pero de ahí nos aventamos otras 3, digamos. Entonces, sí fue bien importante, sí es determinante, creo, el perfil que yo tengo, ¿no? Para poder entender que la tecnología, ya lo decía hace un rato, es determinante para el tema de avanzar. A mí me toca en el tema de las finanzas municipales y creo que tenemos 2 casos de éxito buenazos, Tlajomulco, que me tocó participar, y ahora en Guadalajara, ¿no? Entonces, te decía, hicimos como 3, 4 etapas de modernización catastral en Tlajomulco, hicimos el municipio con mayor recaudación, etcétera, etcétera, ¿no? Por ahí vamos platicando. Y ahora en Guadalajara, pues logramos ser en 2019 el municipio que más recaudó predial a nivel país. Entonces, son situaciones que se han logrado, logros muy importantes que no hubieran podido ser posibles si no vamos de la mano con la tecnología. Muy bien. Oye, ¿y por qué no empezamos, tocaste el tema de Tlajomulco, ¿por qué no entramos a profundidad un poco a hablar sobre Tlajomulco? Creo que sería muy interesante que nos platicaras un poquito sobre los retos que tuviste y comentabas que hay varias etapas y nos compartiste una presentación. No sé si quieres que les pida que nos la pongan. Si quieren algo muy rápido, digo, es un material que tuve oportunidad de compartir en varios foros. Donde platico ahí cómo es que estas etapas de modernización catastral estas etapas de modernización catastral lograron robustecer las finanzas municipales. Los ingresos de los municipios se forman de 2 partes, lo que te participa y aporta el Estado y la Federación, y los ingresos que como municipio generas de manera propia, con los conceptos de ley de ingresos, de impuestos, derechos, aprovechamientos, etcétera, etcétera. Pero pues la ley está ahí, hay que hacerla funcionar, ¿no? En Tlajomulco lo que hicimos fue que en 2010 se inició, yo no estaba en Tlajomulco en el 2010, pero se inicia una primera etapa de modernización catastral bajo el programa que tiene Banobras para esto, ¿no? Donde tú inviertes, tú haces la inversión total y una vez concluido el proyecto, te reembolsan el 40% de la inversión. Con esa primera etapa de modernización se logró incrementar el ingreso por impuesto predial un 24%. 24%. 24%. Que viene siendo ¿cuánto en millones de pesos? Ay, por ahí lo vemos. Como 60 millones de pesos, 66 millones de pesos. Entonces invertiste 17 y le sacaste 66. Y de esos 17 ni siquiera los metiste tú. Te regresó Banobras 10. Se invirtieron 17, Banobras reembolsa 7 y solo en impuesto predial se incrementa la recaudación 66 millones aproximadamente. Ahora, pero esto es muy rentable. Esto es un dominó. Empieza con el impuesto predial, pero tiene mucho más impacto que solamente el impuesto. Sí, claro. Tenemos mucha historia que contar. Vamos a la segunda etapa de modernización catastral en Tlajomulco. La siguiente es la segunda etapa que se lleva de 2014 a 2016. Ahí ya yo era directora de proyectos en tesorería y en 2016, cuando se concluye, yo ya era tesorera. Entonces ahí logramos dar el segundo brinco en la recaudación del impuesto predial, que fue del 44.7%. Es decir, la inversión fue de 23 millones, Banobras nos reembolsa 9 y recuperamos ¿cuánto, Félix? Como 92 millones, 93 millones adicionales. Muy chiquitos los números para que yo alcance a ver, pero ¿qué números? O sea, estás hablando de que la primera vez fue 24% y la segunda 44%. Así es. Ahora, para estar claros,
antes de estas 2 etapas, ¿se había hecho algo? Tanto no sé, pero parece ser que no. Había mucho por hacer. O sea, ahí te das cuenta que había todo por hacer, ¿no? Sí es importante llevar este hilo conductor del que estamos platicando, porque la continuidad también es un factor clave, ¿no? Entonces, pues, al hacer la primera modernización catastral con Banobras, que es el modelo más, el único que había en el país, pues te quiere decir que antes no se había hecho nada. También Tlajomulco es un municipio con un crecimiento inmobiliario muy importante, ¿no? El censo ahora de población lo dice, lo sabemos, ha sido de las ciudades con mayor crecimiento, pero las situaciones ahí están, las circunstancias están, hay que trabajarlas para perseguirlas, ¿no? Entonces, después de esta segunda etapa de modernización, terminó en 2016, ándale que Sedatu, por primera vez, abre su proyecto sus programas de modernización catastral a los municipios. Y ahí hacemos una tercera etapa, donde le invertimos muy poquito, ahí Sedatu te daba el dinero de entrada, no te lo reembolsaba. Y ahí en la anterior, y ahí hacemos un tema de restitución cartográfica con drones, que es además nos valió el premio de 2017 a ser la institución más innovadora del país. Entonces, ahí fue fortalecer nuestros métodos y nuestras formas de estar actualizando nuestra cartografía. Ahora, y luego ya viene... Perdón, antes de salir de ahí, los drones y tienes vuelos. Sí. ¿Cuál es el bueno? ¿Los dos son buenos? ¿Uno reemplaza al otro? No. Esa es una gran pregunta que siempre nos dicen. Oye, es que ya tengo drones, ¿para qué quiero vuelos? O ya tengo vuelo, ¿para qué quiero drones? No. Quiero escuchar la respuesta de tu boca. Hay que quererlo todo, la verdad. Porque realmente si quieres hacer un buen proyecto catastral, ¿no? Sentar bien tus bases, tus cimientos para que tu base catastral, que es recordemos que el catastro, el impuesto predial es el impuesto por excelencia en los municipios, es donde tienes más oportunidad de recaudar. O sea, hay que cuidarlo, ¿no? Hay que construirlo y hay que mantenerlo y estarlo actualizando. ¿Por qué vuelos y por qué drones? Pues bueno, vuelos por algo tienes que empezar y tienes que tener el mapa real de tu municipio, pero luego no lo puedes dejar abandonado, no puedes hacer el vuelo cada 5 años, cada sabe cuándo, y estar así, porque el dinamismo va, no se detiene, ¿no? Entonces el crecimiento en las ciudades sigue. Entonces, ¿qué haces con los drones? Pues ir actualizando de mejor manera esas omisiones que luego tenemos por parte de los contribuyentes, pero que también no le abona mucho nuestros reglamentos. Entonces, sí hay que tener, por eso digo, a tu pregunta, expresamente la respuesta es los dos. Ok, yo me voy a tomar la libertad de enseñarte un ejemplito que teníamos por ahí colgando de aquel entonces, de uno de nuestros primeros pilotos y sobre todo a nuestra audiencia. Esto es un proyecto donde se complementan el dron con el avión. Tenemos aquí lo que son la cobertura de todo el municipio, ¿sí? Pareja. Y cuando nos acercamos aquí, vemos que hay un fraccionamiento. Y me recuerda mucho cuando me habló precisamente Gabo y nos dijo, oye, es que quieren pedir unas tomas de agua. Entonces actualizaron y habían pedido 3, pero pues todo este avance de la obra pues no lo alcanza a captar el vuelo porque es algo que está caminando. Entonces, el complementar los drones con los aviones, pues en estas situaciones particulares tiene gran relevancia. Y voy a hacer un paréntesis para tocar el tema de Guadalajara. Guadalajara pudiera creerse que es un municipio totalmente construido, que no hay para dónde hacerse, pero hay mucho para dónde hacerse. Y entonces también aquí tenemos desarrollo inmobiliario y entonces también hay que mantener actualizada la base cartográfica. Y entonces, para terminar la historia de Tlajomulco, que da mucho, pero hay que seguir avanzando, hacemos una cuarta etapa auspiciados con el programa de modernización catastral, que esa se concluye
Una vez que yo salí, yo dejo la tesorería de Tlajomulco en 2018, ahí termina mi gestión, pero se concluye y se obtiene un reembolso de 4 millones de pesos. Ahí que fuimos puliendo, ¿no? Ahí ya se hicieron más cuestiones de ir fortaleciendo el catastro para tener agilidad en los procesos, pero sobre todo, otorgar certeza jurídica a los propietarios. No sabes cómo tuvimos de casos de que este es mi predio y mide 1000 metros, ¿no, compadre? Estos 100 son de tu vecino. Entonces, hicimos ahí algunas gestiones, ¿no? Para que pudieran salvaguardar las propiedades de los contribuyentes, haciendo que hubiera una comunicación entre ellos y llegaran a un acuerdo, ¿no? Y esto sin la información, pues es bien fácil hacerlo, ¿no? Entonces, todo esto hicimos. Creo que por ahí viene lo que ya preguntabas, cómo es que le invertimos al final de las 4 etapas 57 millones, obtenemos 23 millones en reembolso o en apoyos por parte de SEDATU, y solo el incremento predial fue de 170 millones de pesos. Entonces, inviertes 57 menos 23, 34. Y solo en predial incrementamos 170 millones de pesos. Ahora, y es muy importante decir, solo predial. Solo predial y con incrementos prácticamente inflacionarios. Y en 2 años no hubo incremento del impuesto. Entonces, es muy rentable a nuestros amigos que nos están viendo, que se la piensan, que ven el tema de la tecnología como un gasto. Confíen en sus áreas técnicas, háganse aliados, porque los necesitamos y porque es una muy buena causa desde la tesorería abanderar temas de innovación que te dan estos resultados. Entonces, hay que hacerlo. Ahora regresemos. La siguiente lámina, nada más para cerrar el tema de por qué es tan rentable, porque se obtienen otros beneficios colaterales. Si hacemos un corte de 2010 a 2017, digo, ya está bastante desactualizado, hay que actualizar esto, pero el impuesto predial creció un 223%, el agua potable un 504%, porque logramos empatar el padrón catastral con el de agua potable. Entonces, de una sola tirada, el contribuyente podía hacer el pago de sus 2 contribuciones. Luego, las transmisiones patrimoniales, agilizamos tanto la información en catastro que eran más expeditas, ¿no? No fue que se haya motivado las transacciones de compra y venta en el municipio, sino que al ser tan expedita, pues todos los trámites salían. Y en infracciones, que ese fue otro proyecto que nos aventamos, fue que las infracciones sobre ausencia de licencias de giros, sobre una falta en temas de construcción y demás, se pintaban en la cartografía. Entonces, si alguien venía a hacer un trámite, quería hacer una transmisión patrimonial tan básico y lógico como tu coche, pagas todos los adeudos que tienes y entonces puedes hacer lo que quieras con tu vivienda, ¿no? Entonces, sí fue muy importante todo este tema de automatizar nuestro catastro, porque nos dio todo esto, ¿no? Además de otros servicios que se fueron implementando. La cartera de morosos, al tener ya la ubicación de todas las cuentas prediales, pues del 2010 había un 62% del padrón catastral que estaba en mora y en 2017 ya estaba en 44%. En 2018 se quedó como en el 40%. Muy bien. No, pues ¿Qué pasa, Félix, con todo este crecimiento en los ingresos propios? Fortaleces tus finanzas y te da oportunidad de otorgar más servicios y de mejor calidad, ¿no? Entonces, es bien importante que estadísticamente te paga siempre el que te paga. O sea, el que ya te pagó este año va a pagar el siguiente año y el que no te pagó es muy difícil que pague. Y la fácil para subir los ingresos propios es incrementar impuestos. Aquí no. La fácil es
meterte a conocer el territorio, ya lo decíamos, si no conoces el territorio que administras, meterte a conocer el territorio y aplicar principios de equidad y justicia en el pago de las contribuciones para que todos aportemos lo que nos toca aportar. Y así entonces el mantener la ciudad, desarrollar proyectos para la ciudad, pues es más fácil, es más alcanzable. Estás hablando a lo más preciado de mi corazoncito, porque es el por qué hacemos las cosas. ¿Por qué queremos tener mejores mapas y tener mejor información para que los funcionarios, como tú o como los alcaldes y como todos los que están involucrados en la función pública, tomen decisiones con información precisa y correcta? De esa manera Así. se le puede dar al ciudadano los requisitos, lo que necesita, ya sean calles, seguridad, alcantarillado, recolección de basura, etcétera. Entonces, para mí, esto que acabas de mencionar, de no subir los impuestos, sino de diversificar la gente que tiene que pagar, es un principio de equidad. El que tiene más, que pague más. Y el que tiene menos, Además, que pague menos. Sin que además, el que siempre me está pagando tenga que pagar más, ¿no? así Es lo es. que normalmente les pasa a los pobres viejitos que están ahí el 1 de enero, bueno, el 2 de enero haciendo fila con su recibo y listos para pagar. A mí se me hace ese grupo de personas que van a pagar sus impuestos como primera actividad y obligación del año, muy respetables, porque a final de cuentas son los que están poniendo el ejemplo de que sí No se sabes, puede cumplir con esto. en Guadalajara hay contribuyentes maravillosos, de verdad hay que decirlo así, que están así como tú dices, digo, en Tlajomulco también, pero en Guadalajara el porcentaje de pago de las cuentas prediales es prácticamente el 80%, es muy alto para los niveles que se manejan en el país. Es un tema que siempre ha sido, pues, digamos, como criticado, ¿no? De parte del gobierno federal, porque es importante que el impuesto de mayor potencial de recaudación es el impuesto a la propiedad y hay mucho que hacer. Cuando me preguntaba si había hecho algo antes en Tlajomulco, al parecer no. No sé, no quiero demeritar el trabajo de nadie, pero bueno, pues la historia cuenta que a partir de que se empezaron a hacer estos proyectos de modernización catastral, la historia fue totalmente otra, ¿no? Entonces, sí. Una cartomorfosis. Totalmente. Y además no perder de vista que son proyectos que evidentemente no se hacen en 3 años. Claro. Las administraciones municipales, bueno, ya tenemos la oportunidad de 6, pero todavía sigue siendo un volado lo del tema de la reelección. Pero 3 años, mi recomendación como ciudadana sería, es llega y ve qué hay que te sirva, para de ahí empezar o continuar construyendo, en favor de que de la ciudad, ¿no? Acá en Tlajomulco fueron 10 años, desde 2010 empezó, la semana pasada entrevistaste a Memo, De hay hecho, una continuidad prácticamente de 12 años. Ahí está Memo. Hola, Memo. Puedo hacer muchas locuras juntos. Hay una continuidad de 12 años trabajando en pro de un proyecto que beneficia directamente a la ciudad y a sus habitantes. Entonces, es bien importante los temas de continuidad. Si somos de otro color, si somos de diferentes corrientes, de lo que sea, hay que hacer un alto, ver qué hay, qué es lo que se puede aprovechar y darle para adelante. No hay hilos negros que descubrir, solo agarrarlos y seguirle, ¿no? totalmente. Entonces, sí, está muy padre que te pueda contar todo esto porque de verdad fue una gran experiencia de mucho aprendizaje en lo personal, que no había trabajado con municipios y entonces, pues la verdad estuvo súper padre. Pues qué gusto, Sandra. ¿Por qué no agarramos como hilo conductor este tema de la equidad hacia tú llegas a Guadalajara, precisamente, ¿cómo volteas a ver lo que ya estaba?
¿Qué te Igual, digo, me toca llegar después de otros 3 años de gestión de mis amigos Juan Partida y de Irlanda, donde empezaron a trabajarse situaciones y de ahí agarramos. ¿En qué nos quedamos? Hay que seguirle, ¿no? Guadalajara definitivamente es otra historia muy diferente a Tlajomulco. Tlajomulco lo amo, lo adoro. La gente de Tlajomulco, no sabes cómo participaron en todos estos proyectos. Súper, súper bien. Pero Guadalajara es otro tema, pues, ¿no? Guadalajara, la ciudad más importante del país, todos los ojos puestos en Guadalajara, mucho que hacer, muchas necesidades en la ciudad, con los tapatíos, las tapatías, es otro boleto. Es como la graduación de los municipios, digo yo. Bueno, todavía me faltan muchos, pero la verdad que es un trabajo súper interesante. En Guadalajara se vino fortaleciendo todo el tema ya de cuestiones de reglamentos, de modificaciones a la ley de Hacienda Municipal, a nuestra ley de catastro, nuestro reglamento, nuestros procesos internos, el tema de la calidad y demás. Y entonces ya se había dado un brinquito en Guadalajara en el tema del predial. Pero luego con el predial en Guadalajara, en el 2018, se trabajó un proyecto para la Ley de Ingresos de 2019 de tasas progresivas, donde ahí se atiende de manera central la proporcionalidad y equidad en el pago de los impuestos. En este caso, el impuesto predial. Para los que no sabemos nada de la hacienda pública, porque estoy viendo por ahí un par de nombres de personas que no, pero que tienen interés, ¿qué es una tasa progresiva? Dicho en cristiano. Una tasa progresiva es que va creciendo, la tasa que aplicas para calcular el impuesto predial va creciendo conforme va creciendo el valor fiscal. Y entonces ahí se cumple el principio de que si más tienes, más pagas. Perfecto. En Guadalajara lo que nos hemos encontrado es que muchísimos de los predios en Guadalajara, ahí tenemos 470,000 cuentas prediales, es que hay muchos predios en la ciudad que el valor fiscal está hasta como el 60% abajo de su valor comercial. Entonces, si mi valor catastral dice que vale $1,000,000 la casa, realmente en el mercado se está vendiendo en 6. O no, en unos 600 o en unos 800 o así. Ah, no 6 veces, 60%. Ok. No. Y entonces sobre ese valor fiscal que determina la autoridad es sobre el que se calcula el impuesto predial. Cuando estuvo trabajando la administración anterior, este es un modelo que heredamos de la administración anterior, estuvieron trabajando en estudiar, porque Guadalajara fue el primer municipio que aplicó tasas progresivas en el estado. Entonces estuvieron estudiando, ya hay otros estados en la República, otros municipios que ya lo aplican, Colima, creo, Querétaro, algunos, San Luis Potosí, Estado de México, Nuevo León, algunos que ya lo aplican. Y así es el principio, mayor valor fiscal, mayor tasa de impuesto a pagar. Entonces, lo que sucede con eso es que dijimos, eso sí representa incrementar impuestos, ¿no? Ups. Siendo honestos, no repitan esto. Pero sí teníamos un poco de incertidumbre de qué iba a pasar, porque había de dos sopas. O la gente lo aceptaba y lo pagaba bien, o pues la recaudación se caía realmente. Entonces, ¿qué hicimos? Nos apoyamos en la cartografía. Dijimos, vamos a ver qué es lo que sucede con el impacto de estas tasas progresivas. Y ahí tú estás viendo cómo fue que mapeamos el impacto que iba a tener en el impuesto predial, que es lo que desembolsan los contribuyentes. A ver, explícanos, ¿qué son los que están en rojo y qué son los que están en verde? Los que están en rojo, pintamos de colorcitos, a los que les representó un incremento del 0.1 al 15% su impuesto predial. Okay. Y en este grupo cayeron el 63.2 de las cuentas prediales en el municipio. Okay. O sea, a 6
de cada 10, el impuesto le iba a subir máximo un 15%. ¿Sabes? El siguiente grupo es que al 15% le iba a subir de un 15 a un 30%. Y así se van todos los grupos hasta que llegamos al final, al 100%, que fue un incremento topado al 100%. Okay. ¿Qué pasó con esto? Que hicimos un gran trabajo de comunicación al interior del municipio, desde el alcalde hasta el cuerpo de asesores de los regidores, que nos ayudaron muy bien en transmitir que este tema era un tema que atendía principios constitucionales de progresividad, de proporcionalidad y equidad, perdón. Y entonces se volvió más sencillo, digámoslo así, transmitirle a la ciudadanía que no queríamos incrementar el impuesto al que siempre paga y al que tiene menos posibilidad de pagar un predial, ¿no? Entonces, fue tomado bien, ¿no? Tuvimos una buena aceptación. Esta es una gráfica que se tenía a junio del 2019, donde se ve que aunque teníamos un 1% de cuentas mayor pagadas, o sea, 4,700 cuentas más nos pagaron, pero el impacto en el incremento del impuesto predial era el 25%. Esto nos llevó a que 2019, en los estudios que hace Indetec, el Instituto de las Haciendas Públicas, nos posicionó en el municipio del país que mayormente recaudó predial en el país en ese año. Entonces, sí, estuvo bien padre. Fue un trabajo muy, muy arduo de comunicación, de sensibilización y demás, y parece que lo hicimos bien. ¿Qué nos permitió eso, Félix? Bueno, en 2010 para el presupuesto 2020 destinamos aproximadamente 700 millones de pesos para la realización de proyectos en la ciudad, proyectos nuevos. Eso es a lo que me refiero, que cuando fortaleces tus finanzas, tus ingresos propios, no dependes de un factor de distribución de las participaciones, que es muy bueno, evidentemente. Nuestra composición de los ingresos es un 60% federal y estatal y un 40% propios. Pero te estoy diciendo de un 40%, somos de los muy poquititos municipios que están en esos niveles. A mí me gustaría hacerte una pregunta regresando al paso anterior. ¿Qué tanto, o sea, cuándo estás listo realmente para utilizar tasas progresivas? Mencionabas Querétaro, Aguascalientes, Colima y San Luis Potosí, que ya tienen tasas progresivas. Pero, ¿qué carácter necesita tener el padrón para que sí puedan utilizar y sacarle todo el jugo a las tasas progresivas? Porque ¿de qué sirve que me pongas una tasa progresiva si me tienes registrado con 100 metros cuadrados y tengo 1,200 metros cuadrados construidos? ¿No? Entonces, el momento correcto para eso, ¿cuál sería tu consideración y a tu criterio? Tener esos cimientos en la base cartográfica que te permita tomar estas decisiones, porque si no se queda en el aire, pues, si no, no es justo, si no, no es proporcional, si no, no es equitativo. Entonces, aquí el tema es que sí tienes que tener bases, muy bien cimentada tu base de datos cartográfica a efectos de que puedas tomar decisiones ya de este tipo, ya son segundos pasos, pues. Entonces, si hay alguien de algún municipio que nos esté escuchando, por eso insisto que no son proyectos que se hacen en 3 años, porque tienes que hacer mucho trabajo, pues, ¿no? Tienes que armar una base cartográfica, tienes que ver tu marco legal, tienes que primero, antes que todo, proporcionar certeza jurídica en México es nuestro patrimonio, pues, ¿no? Que tener una casa es... ¿Para qué trabajo toda la vida? Para comprarme mi casa. Para comprarme mi casa. Entonces, digo, tiene que estar de tu lado la autoridad cuidando que esa propiedad que muchas veces nos cuesta tantos años, tanto trabajo, tanto desvelo hacer, pues que tengas de tu lado la autoridad que cuide esa propiedad. Que no sucedan casos como los que te digo, ¿no?
Entonces, primero es eso, primero con toda la base cartográfica, empiezas a fomentar y a otorgar, a tener elementos para otorgar esa certeza jurídica y después, mira, Solito. en cascadita se viene todo. Pero hay que trabajarlo, hay que concentrarnos, hay que fijarnos metas alcanzables y paso a paso, paso a paso. Y puede ser que signifique poquito, pero paso a paso se llega. Hay que hacerlo. A mí hay cosas que me llaman mucho la atención de esto que dices, que de repente llegan y dice la nueva administración, vamos a hacer el gran proyecto faraónico catastral, ahora sí nos va a quedar increíble. Se gastan el platal y después se acabó y ahí lo dejan. Y pasan 10 años, 15 años y vuelven a hacer lo mismo. A mí me gustaría mucho que le compartieras a nuestra audiencia lo que hiciste en 3 semanas. ¿Cuáles de todas de mi vida? Bueno, últimas 3 semanas del 2020. Y cómo esas cosas se pueden llevar a cabo cuando pues, realmente tienes algo, un padrón bien trabajado, una base de datos bien cuidada, unos contribuyentes pues, con un 80% de certidumbre de cobro, eh, pero tienes vuelos del 2015, 16, 18, 20. ¿Cómo, teniendo todo esto, puedes accionar algo y hacer proyectos express que generen grandes rendimientos para el ciudadano y para la administración pública? Oye, eso estuvo bien padre porque, digo, estamos pasando por una situación que fue muy desconcertante para todos, ¿no? El tema de la pandemia, cómo es que hay que cuidarnos la salud, cómo aquí está una muestra de cómo estamos cuidándonos, de cómo las cosas cambiaron, pero de cómo la economía también se afectó. A los municipios y a los diferentes ámbitos de gobierno, pues quien le aporta son los ciudadanos y las empresas, pues, ¿no? Sí fuimos como severamente afectados y nuestro alcalde Ismael del Toro, muy sensible de esta situación, nos pidió que para efectos de Ley de Ingresos 2021 no tuviéramos un incremento en el impuesto predial, ni siquiera de inflación. Lo mismo que pagaste el año pasado es lo mismo que se paga este año. Pero entonces, pues la vida sigue, ¿no? Y los servicios siguen demandándose y demás. Y entonces hay que ser justo en el pago de las contribuciones. Hay que ser justo en el cobro de los impuestos. Y entonces tenemos que pagar lo que tenemos que pagar. Si tú tienes una casa y una empresa, ¿no? Que mide 100 metros y tienes construidos 1000, pues hay que darle. Si tú tienes un predio, una casa, pero no has pagado en 20 años, pues hay que contribuirle, ¿no? Entonces, son de esas obligaciones que como ciudadanos tenemos, que es contribuirle a la ciudad. Para que entonces se puedan, ya lo decíamos, más servicios, mejores servicios. Y entonces en Guadalajara, aunque pareciera que todo está construido, que no hay nada que hacer, tenemos también muchos desarrollos inmobiliarios. Que sí hay algunas situaciones que estamos tratando de mejorar para que no sea solo responsabilidad del ciudadano venir a reportar o hacer la manifestación de su nueva construcción. A mí me gusta. ¿Y qué hicimos en 3 semanas express? Identificar construcciones nuevas que no tuviéramos registradas en nuestra base catastral a efectos de poder cobrar el impuesto justo, lo que es. Lo que es, Entonces, lo que es, dicen en el rancho. Lo que es. Voy a contar una anécdota que me dio mucha risa, pero la cuento muy seguido porque llegó una vez alguien muy molesto en Tlajomulco y me decía, es que ustedes traen la de fregar, más feo. Pues que ustedes traen la de fregar. Le decía yo, no señor, nada más traemos la de cobrar y lo que es. Porque todos estos temas que haces de modernización, que haces a través de vuelos, de drones y demás, pues tiene también su grado de error, ¿no? O su grado de imprecisión. Yo siempre les digo,
Es que yo desde el aire no veo ni tus entrepisos ni tus sótanos, por ejemplo. Entonces, es ahí un gran riesgo cuando pides una rectificación catastral, porque nosotros desde el aire identificamos 1000 metros y tienes 3 sótanos y tienes un mezanín 1, un mezanín 2 y no sé qué. Entonces, hay que pagar por lo que es, nada más, nada más. Y siempre estamos muy abiertos a que en cualquier proceso de rectificación trabajemos juntos. Gente de confianza técnica de los propietarios y gente técnica en catastro, que ese es otro tema del que vamos a hablar ahorita, de la profesionalización del personal. Y entonces, ¿qué hicimos en 3 semanas? Tratar de darle, decía yo, ya ese sentido de proporcionalidad y equidad en que cada quien pague lo que tenga que pagar. Y entonces poder darle, pues sí, sostenibilidad al tema de los ingresos, ¿no? Todo el tema es perfectamente revisable, está disponible, tenemos esa disposición. Hay un instrumento legal que si tú no estás de acuerdo en cómo fue tasado tu valor fiscal, tu superficie de construcción, tu superficie del terreno, metes una rectificación a la dirección de catastro y catastro lo que hace es entra como en una suspensión, ¿no? Y entonces no te genera gastos adicionales hasta que no te resuelve catastro. Y es ahí cuando empiezan estos trabajos técnicos que se hacen en conjunto. ¿Qué hicimos? Guadalajara está creciendo para arriba. Aquí lo vemos. Además, En este ejemplito lo vemos claramente. Bueno, pero sigue. No quiero robarte el micrófono, pero definitivamente aquí podemos ver un edificio, más bien un terreno baldío, y que en cuestión de 2 años se convirtió en un edificio de varios pisos, ¿no? Así es. Una casa, lo mismo, ¿no? Sí, claro. Perdón, pero ¿y eso cómo me cambia la forma en la que, o por qué puedo hacer algo rápido referente a esto? Pues porque usamos la tecnología. ¿A eso querías llegar? Usamos la tecnología. No, bueno, es que tienes la combinación de los 3 pilares de la cartomorfosis. Tienes los datos, que tenías una fotografía anterior y una fotografía nueva. Tienes inteligencia, el software para poderla aprovechar. Y el más importante, tienes el factor de transformación. Tienes gente preparada que sabe qué hacer con esos datos. Eso es bien importante, pues. No hay que perder el foco y hay que estar muy concentrados en lo que estás haciendo. Y tener siempre en el centro a la ciudadanía, no la cobrada, no la recaudación, la ciudadanía. Esto le da, ya dijimos, certeza jurídica, ya dijimos posibilidades de que el municipio tenga mejores servicios, pero sobre todo siempre tratamos de otorgar la garantía de que son trabajos realizados por técnicos expertos. Hablar del catastro y de la cartografía no es fácil, pues. Son cuestiones que requieren de mucho expertise. En Tlajomulco había un gran equipo de personas muy profesionales, muy comprometidas con la institución. Y digo había porque cuando yo estaba, pero siguen ahí. En Guadalajara igual nos encontramos con gente que tiene muchos años en el catastro, que así que desde arriba dicen, sí, es la calle tal, número 24. de también que conocen su ciudad, ¿no? A través de los planos cartográficos. Y eso es vital también, para que entonces puedas otorgarle esa confianza al ciudadano de decir, no estoy de acuerdo, vente, vamos a hacerlo juntos. Vamos a medirlo juntos, vamos a ver las clasificaciones de construcción que tenemos en nuestro reglamento, en nuestra ley. Vamos a hacerlo juntos. Que tengan esa certeza, pues, que lo que se está cobrando es lo que es, no más, lo que es. Y si hay algo que ajustar a la baja, se ajusta. Y si hay algo que ajustar a la alza, pues aunque no guste mucho, pues hay que hacerlo. Pero son situaciones que con esta apertura resuelves de una vez y las resuelves para siempre. Entonces, creo que nuestra filosofía, entendemos que es difícil pagar los impuestos. Ahorita estamos pasando por una situación económica muy difícil y de verdad que desde la Tesorería de Guadalajara hacemos
todo lo que esté a nuestro alcance, todo lo que la ley nos permita. Yo tengo un principio con mi equipo. Si hay algo que podamos hacer por ayudar a los contribuyentes, háganlo. Si está en la ley, no tienen que venir a verme a mí, porque yo de todos modos no voy a poder hacer lo que no está en la ley. Entonces, resuelvan la vida de los ciudadanos. Hay que agradecer que vienen a pagar sus contribuciones y esas ahorita para el municipio son oro molido. Entonces, hay que ser así de abiertos. Pero, ¿qué te da esa apertura? Pues tener la información, tener los profesionales, tener los métodos o la tecnología que te permita abrirte. Ahí tenemos nuestro visor urbano en Guadalajara, que se construyó desde la administración pasada y que ha sido maravilloso, pues, en el entorno económico, pues ha sido maravilloso. ¿Y gracias a qué? A que lo nutrimos de esta información cartográfica que trabajamos desde la Dirección de Catastro, que está adscrita a la Tesorería. Entonces, ahora, hay mucho por hacer, hay todo por hacer. Hay un factor bien interesante en el particular, y lo vemos en el mismo modelo de Tlajomulco que nos platicaba la semana pasada Memo. Tienen un equipo dedicado a la gestión de la información geográfica. Se llama Departamento de Geomática. De Geomática. Y depende de la Dirección de Innovación. Así es. No de Catastro. No de la Tesorería. Por eso digo que hay que hacernos aliados, pues, ¿no? Porque nosotros desde Tesorería los necesitamos, pero ellos, la bandera de mejorar las finanzas del municipio es muy vendible. Entonces nos necesitamos mutuamente. ¿Y qué da eso? Cuando tú desde el catastro conformas y das toda esa validez a tu información catastral, lo que quieras, Félix. Conoces el territorio, administras una ciudad. El trabajo que se hizo de los árboles, el trabajo que se hizo de las áreas verdes, no sabes lo que es de ayuda para la atención de todos estos temas, desde con mi amigo Oscar Villalobos en Servicios Públicos. Para hacer los presupuestos, para dar la atención, para administrar sus cuadrillas, para el levantamiento de los reportes, ¿no? De dónde está sucediendo alguna situación. O sea, la verdad que esa información no es de tesorería, esa información no es de catastro, es de todos en el municipio. A mí me encanta. Y esa es otra cosa que es como muy común en las administraciones. Cada quien su isla de información. No, aquí nuestra isla es nuestro territorio, pero es de todos. Y todos desde el ámbito de su competencia abonarle. Abonarle. ¿Para qué? Para que tengas un sistema cartográfico que te dé para todo. ¿Quién administra eso? Desde innovación, un área de geomática. Porque administra esa información geográfica para el servicio de todas las dependencias que se traducen en servicios a los ciudadanos. Entonces, me parece que quien no la tenga en sus estructuras de gobierno, háganlo. Creo que ese es un extraordinario consejo. Te voy a poner así para que se los digas a todos y les quede muy claro que tienen que hacer eso. Tienen que hacer eso. De verdad que lo dije desde el principio que iniciamos esta charla. Es muy difícil, casi imposible que avances sin tecnología. Tienen que hermanarse con las áreas de innovación de sus municipios, de sus estados, de donde quien nos esté viendo. Tienen que hermanarse, tienen que trabajar por un solo fin. Y de verdad que el trabajo municipal se basa en la administración del territorio. Entonces, todos necesitamos de información de la calle, pero si la tienes en un mapa, si la tienes allá aislada, si la tienes guardada nada más para mí, estás desperdiciando mucho tiempo, dinero y esfuerzo de todos y un potencial increíble de hacer crecer el municipio, no solo las finanzas, todo en el municipio. Entonces, háganlo. Ya vimos ahorita cómo invertir en tecnología es eso, es una inversión. Digo, yo parezco anunciante de computadoras, pero la verdad es que
Es que, bueno, es mi formación, es lo que he hecho toda mi vida, entonces háganlo. Es muy importante, es determinante, es necesario para poder crecer, para poderle darle un brinco Sí, a los temas del mundo. tener una persona que piensa, come, desayuna, sueña en cartografía sin pensar en un área funcional del municipio y un día está pensando en la basura y al día siguiente está pensando en los árboles y al día siguiente está pensando en el catastro y al día siguiente en protección civil, es uno de los catalizadores más importantes de la transformación, indudablemente. Nuestro Gabo. Exacto. Bueno, nos quedan 10 minutos a esta fantástica entrevista que estamos disfrutando mucho. Gracias por tu tiempo, Sandra, nuevamente. Me gustaría que dos cosas. Que los que nos están sintonizando nos puedan compartir preguntas para Sandra a través de la plataforma que estén conectados, YouTube, Periscope, Facebook, Twitter, etcétera. Y se las vamos a hacer llegar en este momento a Sandra. Y Y mientras trata llegan de esas contestarle. y mientras llegan esas preguntas, me gustaría que nos platiques un poquito sobre qué es lo que sigue. ¿Cuál es la siguiente innovación? Oye, no, pues tenemos muchas ideas bien padres. Lo que pasa Una, es que algo que falta. podamos Tenemos una bien padre que el tema también de automatizar procesos le resta mucha discrecionalidad a la operación. Y eso, la verdad, aunque a veces no nos guste tanto, pero de verdad es muy beneficioso para el municipio. Erradicas malas prácticas, no las voy a decir de otra forma, pero erradicas malas prácticas y la caja del municipio empieza a sonar. La caja del municipio, no de quien anda en la calle aplicando discrecionalidad. Entonces, tenemos un proyecto ahí bien importante al que le queremos entrar. Es que a través de la visión 360 hagamos cuestiones de inspección, ¿no? Entonces, el tema de multar o infraccionar es bien fácil, pues, porque es probablemente uno de los temas más criticables, ¿no? De la acción pública, pero es la forma en que mantienes cierto orden en la ciudad, pues, ¿no? Yo oía hoy en una entrevista de radio que alguien decía, es que ¿por qué cuando brincamos el charco no tiramos basura? Y decía el locutor, porque ya nos aplican unas multotas y tenemos que pagarlo, seas quien seas, vayas a donde vayas, si fue poquito, si fue mucho. Esa es la diferencia. Y si tú no cometes una infracción, no le pagas nada a la autoridad. Si cometes una infracción, hay que pagar para resarcir daños, ¿no? Entonces, el tema es justo ese, el tema de una inspección a través de Visión 360, donde desde escritorios se detecte una anomalía, esa anomalía se vuelva una, ¿cómo se llama? Una acta de visita, y entonces desde ella empieza un proceso, ¿no? Y de verdad que eso, más que a la recaudación, le abona al orden en la ciudad. Esta ciudad que tiene todas sus calles habitadas, todas sus calles pobladas, todas sus calles con un negocio, todas sus calles con todo, hay que mantenernos dentro del orden. Porque, insisto, pues es nuestra obligación como autoridad y es una de nuestras obligaciones como ciudadanos. Entonces, hay que darle. Ese es un proyecto que traemos que habrá que madurar, que habrá que ir, sí, hay que seguir tallando el lápiz para ver cómo le hacemos, cómo automatizamos esos procesos y cómo hacemos más ordenada la ciudad. Ese es uno. La otra es que estamos trabajando con Banobras, ahora con la UNAM, para el tema de una segunda etapa de modernización catastral en Guadalajara. Estamos implementando un sistema que tenía 20 años que no se cambiaba. Estamos trabajando en el tema de ubicar en 3D nuestros edificios, porque ahorita tenemos una mancha, ahí está. Ahorita tenemos un solo bloque y con 50 cuentas prediales. Ya estamos trabajando también en ese tema.
Todo con la finalidad, insisto, primero de dar certeza jurídica y después a través de recaudación fortalecer las finanzas del municipio. Sin que tengas que hacerla fácil de incrementar impuestos, de subir impuestos, de que te pague el que siempre te paga. Hay que empezar a hacerlo. Son situaciones difíciles por el momento que estamos pasando, pero hay que irlas trabajando. Esta situación debe de mejorar, debemos de salir adelante. Somos un país bien chido. Le vamos a dar la vuelta y entonces la vida continúa. Sí, yo creo que ese mensaje de que va a haber una nueva realidad. Van a cambiar las cosas como las veníamos haciendo en el 2019 para atrás, perdón. Y ahora, pues la tecnología nos forzó, o sea, la revolución digital que se iba a hacer eventualmente, se hizo a fuerzas y se hizo ahorita. Entonces... y para todos, quieras para o no. Para todos, sí. Estás tú en tu casa, yo en la mía, estamos en una entrevista. Qué cosa, ¿no? Y se oye y se ve perfecto como si estuviéramos uno enfrente del otro. Para mí esto, pues desde los niños que ya no van a la escuela durante esta situación, pues yo creo que también va a generar más adelante de que, oye, si tu niño tiene catarro, no lo lleves, que tome la clase en línea. Y va a haber ese tipo de acciones de dualidad que precisamente como lo mencionabas con el inspector virtual utilizando Visión 360, pues entonces tú podrías tener la capacidad de poder hacer las inspecciones sin que vaya la gente a campo. Entonces, todo eso genera buenas prácticas, pero por otro nos hace mucho más eficientes. Entonces, a mí me entusiasma mucho tu mensaje, Sandra. Yo creo que no hemos visto lo último de Sandra Tovar en términos de innovación recaudatoria en el estado de Jalisco. Y sin duda una extraordinaria trayectoria la que nos has platicado y compartido el día de hoy. Toda una verdadera historia de cartomorfosis. Bueno, un placer compartirla. Para cerrar, ¿ya nos estamos viendo? Danos un último consejo, Sandra, para los otros funcionarios, los otros tesoreros que están allá afuera. Un último consejo que les quisieras compartir sobre tu experiencia en estas transformaciones digitales que has llevado a cabo en tantos municipios. Mis amigos tesoreras, amigas tesoreras, amigos tesoreros, quien tenga la oportunidad de incidir en la toma de decisiones de los municipios, de verdad que esta es una muy buena decisión. Apostarle a la tecnología, buscar los beneficios para la ciudadanía, eso siempre al centro, ya lo decía yo, pero no tenerle miedo, pues al final de cuentas, sí hay muchas cosas que se abren, pero tienes muchos más elementos para ser transparente, para darle confianza a los ciudadanos. Y entonces, sí cuesta, pero cuesta más esfuerzo que además, o sea, que dinero, pues, ¿no? Que presupuesto. Entonces, no hay que tenerle miedo, hay que entrarle, hay que tratar de buscar a los mejores, hay que tratar de hacer alianzas. Los programas de modernización catastral me parecen increíbles porque tienen el aval técnico del INEGI, que es un tercero especialista. Eso es importantísimo. Hazte rodear de los mejores, de tu equipo, de quien te ayuda en el desarrollo, ¿no? de toda esta innovación y tecnología, de la gente de sistemas, de lo demás. Hay que dar resultados, hay que darlos por la ciudadanía, pero hay que buscarlos y trabajarlos. Yo siempre digo, hay que darle. Pues muchísimas gracias, Sandra. Se nos acabó el tiempo. Se fue como agua, literalmente. Muchísimas gracias por compartir todas tus experiencias. Creo que fueron muy ilustrativas y esperemos que a todos nuestros escuchas y streamevidentes, ¿sería? A través de los diferentes streams. Esperemos que les haya sido de valor. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Gracias, Sandra. Abrazo. Bueno, pues con esto terminamos nuestro cuarto episodio de Cartomorfosis y la semana que entra, misma hora, miércoles 6 de la tarde,
tendremos la participación de ni más ni menos que de un director de catastro, pero no cualquier director de catastro, el director de catastro del estado de Jalisco, Rodolfo González. Nos esperamos la próxima semana y nos vemos. Hasta luego.